fallo. Juega, que verde particular. Sí, estaba mirando ese, Verde cancha. Ah, Y arrancaremos y 20, 25 mucho. sí, se bajó universitaria. De las 9. Ok, listo. Bien. O sea que va en la acá. ¿En esta? Sí, en esta cancha. Todo bien, brother, perdón, saludé. Estaba quemado, todo bien, amigo. Hola, cámara. Y que bueno, después te busco corriendo por hacer sin problema. Se lo bajo a Pera, pero porque yo la vi. Sí, ¿Viste que había una chica con un bebé acá? sí, estaba acá. Un bebé re chiquito encima. Sí, bebé, mira las cosas que tengo tan bebé. Sí. Igual estaba re tranquilo. Pero me da un poco de... Yo ni un pedo, boludo. Sí, para que refresque encima. Tan frágiles. Ay, sí. Yo estaría 6 meses en mi casa encerrado teniéndolo en los brazos. Igual si se porta re bien. Como mi segundo sobrino se porta como el primero. Nunca lo vi despierto sin llorar de bebé. Ay, no. Era, o estaba o comiendo o llorando. No había otro estado o durmiendo. Ay, qué lindo. Sí, porque era ruido de ojos claros. Este, 50 y algo, faltan que transfiera el ruso y uno más, y el mago y el sabio. bueno, pasa los apuntes. Dale, otro paso. Javi, nos vemos, igualmente. Qué apodo, che. El mago, el sabio, Sí. el peludo. El sabio es el arquero. Ah, El bueno. mago es, creo que es el 10, el creado. El Gandalf. El ruso es el alto, el que tiene remera de Racing. Y él es el lento. Ya me los voy aprendiendo todos. Che, no puede ser. Puede ser que no tenga contacto de Nacho, porque yo ya lo escribí varias veces, pero falta. Pero pasa. Es que a veces los agendas de forma rara y... Ya, pero o sea, a mí me lo pasa, yo tengo que añadir contacto y chao, pero no sé. Lo bueno del iPhone es que está en 10% hace una hora. ¿Viste? Y que aunque tenés 1%, anda. Anda. ¿Viste? Los otros, o sea, tiene, no sé, 20 el otro capaz. Android que tengo, 20, 5.0. Pero así, a esa velocidad. Literalmente. Ya lo que me está avisando. No, pero viste, con el 1% te sigue andando hasta que en un punto de llegada y cerrado. No, es buenísimo. Domingo 7 de la mañana. Ya te lo pasé. Yo por detrás estaba en gimnasio. Sí, creo que como falta, Nacho, no sé todo y ese café, doble de queso. Que no sé por qué dice que no tiene batería. Pero yo lo estoy cargando. ¿Es otro cargador o lo tengo yo? No, lo tengo yo. Este es el mismo. No, no, tengo el dispositivo más avanzado. Y después vino el grupo que había sacado de esa mesa. Sí, a ver. Sí.
Gracias, Marce. Una cerveza. ¿Estos son los de 10.000? A verlos. Ah, mirá la Juana Zurduy. Sí, ahí toda empoderada y diosa. Ah, no, María Remedio del Valle. ¡Ay, no! La bardeamos mal como La nació. pobre, no. Che, pero acá no le falta algo. No es que si haces así están los dos ahí, corte. Ah, enamorado. Sí, está medio fell in love, ¿no? Puede ser igual, ¿no? ¿No está en su ejército? ¿La muchacha? No, no sé nada. ¿Estás con la plata? Dale, re. ¿Cuántas vas? Porque ya no me dice de cero. Bueno. Perfecto. Lo pido, ¿verdad? Sí, tres son. ¡Ojo, Luis! Ven que hay algunas que no sé por qué agarra re nítido y otras les agarra el movido. Muy bien. Muy bien. Hace 5 más allá, ¿no? Por la que ¿cuánto contaste alguna que son en 20? También deben ser 20, sacarle 5, 10 más allá. Igual ya está en primer tiempo, dice también, ¿no? Ah, ¿está en tiempo? Un par y ya te pasas para ahí. No, bonito mío. Ahí nomás. 2, 4, 5. ¿Cómo me quieren cagar siempre? ¿Qué sí? ¿No se pagaron? No, que siempre me dicen mal que me pagan. Es normal que no cuento. Resiste ahí, Foncito, hasta que vaya a pagar la cancha. 63, ¿no? Juego de pelota. Ay, Dios. Sí, pero se me agarró con la... ¿Estás jugando regioneta? Sí, ¿lo conoces? No, me acuerdo de los nombres nada más. Ah, no, porque como son de Urquiza y no son mucho más grandes que... Va, sí, a vos sí. Debe tener 18 o 19 como mucho. Cuando se egresaron, ¿En serio? el año pasado fueron a Bariloche y son todos de Urquiza, pero no sé a qué colegio van. Ah, no. Y el año pasado me acuerdo que no vinieron 2 semanas, pero estaban en Bariloche. Ah, no, los ubicaba de acá. Tipo, me acuerdo de un par de nombres ya, me acuerdo. Aparte, yendo a tu casa me los cruzo a varios. ¿En serio? Igual ya me hizo todo el mundo en Urquiza. No sabía. Uy, sonó re feo ese. Pero yo me acuerdo un par de nombres ya. Me acuerdo Caries. Yo Bonito, que no lo veo jugar hace 400 años. Que viniste estaban, me parece, de cancha de allá. ¿No? Puede ser. ¿Un domingo? Y yo Bonito, Caries, Yo ahorita hay que venir ayer y no vino. Regioneta, Mamba. Fin de previo a la final. Mamba, Más negra, excelente. la Regioneta. Es que los que tienen la camiseta con las flores de Sakura, re linda. Rosito, primavera. Eso se le bajó el rival hoy a las 9. ¿Los? Se les bajó el rival hoy, Ah. a las 9 de la noche. Me acuerdo de Argentino y Sputnik. Blanco. Esto es juego pelota, blanco, la redonda, verde. Ok. ¿Caliente? Hay agua igual también en la botella. Ah, acá hay agua y vasitos. ¿Pero qué es gaseosa? ¿Qué es gaseosa? Para eso coca.
heladera. Gracias. ¿Querés agua? No, yo estoy bien. Dale. Dale, que bola real. André, ¿querés venir? ¿Se levantó o me parece? Sí, se levantó. Yo estoy esperando dentro del tiempo para cerrarme la campera. ¿Querés que te lo tenga un segundo y te cerrás? Ahí, opa. Es más difícil de lo que parece. Ahora, me trae... Vos seguís la pelota, ¿no es cierto? Sí. Ahora trae Gaby un cafecito, así que No. vamos a compartir. ¿Cómo te gusta a vos? ¿Latte o cortado? Cortado. ¿Vos? Cortado también. No me gusta tanto que sea más leche que... Un café con leche. Ah, sí, eso a mí tampoco me gusta mucho. Bueno, bien. La descompostura también. Sí, tal cual. Cierto Perdón, límite loco. te- Claro. Por favor, chicos. Claro. Te tenés que internar en el baño, tío. Así que te grabe. Sí. Claro. Me llevas a tener... Sí. No, horrible, yo no podría. ¿Qué le pasó al chico que estaba allá tirado, pobre? ¿Y estuviste un montón? Le pinchó el ciato. ¿Viste cuando Ah. te quedás duro y no podés mover la gamba? Bueno, así. Ay, pobre. ¿Y en esos casos qué se hace? Deja de jugar, obvio. En ese caso, no, es que boluda, el ciático queda duro. No podés mover, o sea, podés moverte, pero es un nervio que va del glúteo hasta... Y Quedás re duro. O sea, me acuerdo una vez que le pasó a un chico en Platense, boluda, y no podía moverse. Literalmente que había quedado estático ahí en el costo. ay, pobre. Del dolor. O sea, y en eso, bueno, sus amigos fueron a traerme te inyectas un corticoide y con eso baja el dolor y podés moverte. Y nada, le inyecté el corticoide en plena cancha, boludo, allá. ¿Qué le pasó? No, acá no es, le estoy contando una anécdota de... Ah, me dijo Gaby que pasó en la cancha de San. Me dijo el arquero y el 9 como que chocaron y la 9 en el piso y cobraron falta, entonces el arquero le tiró tipo una patada para la cabeza y el chico se movió el chabón y le pegó acá. Lo podría haber matado. Entonces ahí se mete la hermana y el chabón que lo ve y la hermana le dice, ¿qué pasa? ¿Cómo vas a hacer eso? Y nada, o sea, la sanción se la llevaron, pero el arquero, pero quedan. No, Como que decir que no, que si hubiera sido al revés. tal cual, estás tratando de cubrir algo que... No, contale, que se sienta Lo que pasó en la cancha. Uy, foto de mierda. Y entonces el chaval que estaba en el piso, claro, le pegó tipo acá. O sea, le pegó tipo a la nuca. Y
entonces ahí tipo y nada, y se estaban a pelear todo. Y obviamente, pero ellos como que no hacía la vez y solamente Ay, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? pase, tipo, flaco, no, te vas a tomar la función igual, tipo, no vas a zafar. Aparte, si la llegaba a colocar en la mataba. Sí, mataba. Nada. Está llorando el picho. Está llorando. Ay, Pichi. Ay, no sabes, me da una pena. Porque la debe estar pasando mal. Porque por algo llora. Ay, pero estaba... ¿Qué pasa, picho? O a menos que el dueño esté jugando y vos seas muy pegado al dueño. Si no, no te entiendo por qué estás llorando. Ay, pichi. ¡Niña! ¡Dale! La verdad no podría hacer un ejercicio tan así. Tan de fuerza, tan impacto, ¿entendés? En el momento ¿Sí? te das cuenta. Sí, no. Te cebás, te copa y te jugás. Pero no te agarra igual, tipo, ¿no te pasa de que alguna vez tenés ganas de correr Sí, con toda tu con toda mi fuerza, fuerza, sí. pegar una piña con toda tu fuerza, Recontra. saltar bien mientras corres, tipo algo así? Sí. Y para mí es eso. Sí, sí, tal cual. Es re satisfactorio usar tipo Llegar a tu máximo de capacidad y poder usar tu cuerpo lo más, ¿viste? Lo más óptimo. Sí, tal cual. Debe ser re lindo. Me repasa. Pero pasa que como no estoy haciendo actividad, no estoy, esa energía no está drenando en ningún lado, ¿me entendés? Claro. Iba yo. Y ponele, cuando iba al gimnasio me acuerdo que tampoco por miedo no daba como mi máximo potencial. Por ejemplo, en piernas, saber que podés cargar, no sé, por ejemplo, claro, 200 kilos, pero no voy a lastimarme, le pongo 60, ¿me entendés? Estoy así, y nunca llegué a la hipertrofia, ¿ves? Ah, mira. Un dato. Yo ahora estoy haciendo más, o sea, estoy esforzándome en hacer tipo Más pesado. powerlifting para que es como hacer mucho peso, pocas repeticiones, ¿viste? Entonces pongo 100 en la prensa y hago 10 repeticiones y 10, tipo 10 y 10, así. Pero seguidita. 10 es tu límite, o sea, vos decís que llegás con el 10 así. Sí, más o menos, sí. 100, Y me está resirviendo. Tremendo. Y me está resirviendo. Y también para los brazos. Usar, tipo, hacer y está. Lo que me falta a mí es mejorar mucho la alimentación. Pero bueno, eso no puede ser porque no vivo sola. No cocino yo. Y tendría que decir a mi viejo, tipo, bueno, háganme. Hoy tengo que comer no sé cuánta calorías y no sé cuánta proteína. Así que háganme esto. No, ellos van a hacer. Ellos laburan, ¿viste? Hacen la comida y listo. Entonces, es algo que me ponga yo a hacer las cosas. No sé, por ejemplo, bueno, ya que estás con todo de cargando peso y eso, para que veas resultados tenés que sí o sí comer proteínas, que eso lamentablemente. ¿Podrías pedirles que te compren la proteína? Ah, pero eso me da un poco de miedo, Bueno, si no, sí, entiendo, a mí también Prefiero a más natural. más Obviamente- natural, porque también hay unas barritas que dicen, contiene 14 gramos de proteína, unas barritas como el cereal, que igual tienen un gusto. poronga. A mí no me gusta. Las probé Yo probé porque- una asquerosa, encima todo tiene sabor a banana. ¿Vos? ¿Puedes creer? Acá hay una. Sí, yo probé una de chocolate, pero créeme que tenía gusto a todo lo que quieras, menos chocolate. Sí, no. Es que saben a orto. No, Saben- tal cual, no me gusta para nada. Sí, por eso prefiero tipo comer pollito, Exacto. cerdo, huevo frito. No sé si te gusta el huevo, puedes hacerte huevo revuelto o huevo duro, y eso es riquísimo y te lleva ¿cuánto? 10 minutos como muchísimo. Sí, debería preparar mejor, viste, mis comidas.
Por ejemplo, claro, porque si tus papás hacen, no sé, por ejemplo, un tuco, hacen una pasta, bueno, a eso comete como una entradita de huevo, te va a saciar más y es la proteína que Claro. necesitas para la leche. Exactamente. O atún. Ay, no me gusta el atún. Eso no, sí que no me gusta. Qué picardía. Bueno, a ver qué otra cosa. A ver, yo que como también. Sí, el pollo. El Como a la pollo. plana. Pasa que también igual todo en exceso es medio malo, pero Sí, obvio. debería prestarle más atención. Ah, bueno. No cruce la Yo te cubro. Esto es de Nina, pero lo vas a tener vos. obviamente. Sí, tómatelo. Traje 2 de Nina, azúcar. Vamos a compartir con el azúcar. Bueno, ¿A vos te gusta el edulcorante? Sí, pero... y esto también es para ustedes. Lo dejo acá. Ah, una En severa. un ratito Sí. voy a ir a... Ah, mira, parece agua. En un ratito voy a ir a comprarme el mío. Me dijo... Dale, pero bueno, ya también tenemos esto de que es inflamatorio. Así que, ¿a qué costo, viste? Claro. Bueno. Todo tiene un... ¿Te pongo los 2 sobres? No, uno solo. Ah, ya. Bueno, a ver, probémoslo, a ver si está rico y después le ponemos el otro. ¿Vos lo tomás medio amarguillo? No, pero no me gusta tampoco que no sepa... Claro. Amo el café, Mis 3 perdiciones, o sea, no puedo parar de comer una ¿Qué vez pelota? que lo como. Café, Coca-Cola cero y chocolate. Uy, 3 cosas que si las pruebo no puedo, como que No, necesito te más, necesitas y más y más y más. Uno no es. Mira. Quiero mover bien porque viste que siempre queda. Sí. No, por favor. Justo. Y sabe que tenés un café la pelota. Es que es así, dicen, ah, ya tiene anteojos, vamos. ¡Vamos! Porque yo uso anteojos. Ah, ¿vos usás anteojos? Boluda, y ¿Cuánto aumentó? Una banda. ¿Cuánto? Una banda. Tengo casi 3 del izquierdo y 1,25 del derecho. Acá. A ver. Eso no es nada, una amiga tiene 4 y 4,5. Ah, ya se puede operar. No, no la dejan porque tiene que... ¿No? Le dijo la... Oftalmóloga. Claro, que tiene que esperar a que él deje de aumentarle, a que la córnea deje de crecer. Ah, Ahí que se le va opera. aumentando todo el tiempo, o sea, rapidito. No podés menor de edad y como que hay una edad en la que la córnea te deja de crecer y entonces ahí se puede operar. Por ejemplo, yo tengo una amiga que tiene miopía Sí. y se le está bajando el aumento porque le está creciendo la córnea, que tiene 16 años, entonces le dijeron eso, tipo, esperá a que te deje de crecer y ahí te operás. Claro. Claro, porque por ejemplo, a mí ya no me crece nada, lamentablemente. Está medio amargueto. No, frenar el partido. Ah, frené el partido. Está medio amargueto, si le querés poner... Sí. Pongo la mitad de última vez y lo probamos. Ya sé. Hace calor. ¿Todo tranquilo? Este es el de A ver, la... fíjate ahí, le puse solamente un chiquitín más y si no, ahí le pongo todo. 3 más tengo. ¿Hasta las 10? Claro, porque ustedes... ¿Las 8? Falta el de las 9. Ay, estoy llorando porque es el dueño. Es el dueño. Ay, me muero. Que ves que los perros son así de fieles, boluda. Son las 7. Estoy escuchando Nina, estoy escuchando Dog, estoy escuchando... Todas juntas. Alucina. 8 y 5, perfecto. Sí. Qué bien, entonces. Está bien así, ¿no? Sí, ¿O para querés mí más? No, para mí. Está bien. No más. ¿A vos te puede compartir o te traigo un vasito? No, me jodes si ya tomamos mate, Andrés. Sí, tal cual. Pero
bueno, ¿sabías que yo tenía un novio boluda que nos mudó juntos porque somos novios y boluda, pero el vaso no te lo comparto? Ah, pero qué ridículo, chabón. Mate también, pero no, el vaso es el vaso, A mí me da asco, pero después empecé a tomar mate y dije, pues, ya tomé mate, no, fue. Sí, pero bueno, viste, cada persona con su gusto. Sí. Bueno, yo tengo un tipo... A ver, me voy a abrir una birra. Re loco el árbitro, re loco. Re loco, ¿viste qué? ¿Después qué tengo? Viene tranquilo igual. Los días que estoy acá, los sábados a la noche. Ahorita una estela. Yo como que ya Dame fue, una. ¿Qué me pasó en la pierna? ¿Te imaginas? No pasó nada. Si me decís asado, zapate es algo. Lo es tirar a Pato Gallareta. Claro. Vos avisame con tiempo, estamos hablando. Marce, ya trajo Gaby la 7-Up. La 7 arriba. Acá hay vasitos. Sí, pásame uno por favor. Muchas gracias. Acá había vasitos. El perrito no quiere que se vaya el Picho, dueño. no. ¿Recuperando en el barrio? El picho quiere estar con el dueño. Está allá, boludo. Sí, no, el otro quiere correr. ¿Qué cansa? Mira, está flotadísima. ¿Alguno de ustedes quiere ese, verdad? No, estamos tomando el cafecito, gracias. Hace frío. A mí me pasa que esto me llena. Todo lo que tiene leche, ¿viste? Sí, azúcar también. O sea, de saciedad, la proteína. Sí, obvio. Ay, debe ser re divertido estar en esos cuatricientos, boluda. ¿No? ¿No te animás? O si la policía me dice que no manejar un ratito, terminaba en la cancha. A mí me gustan más las motos. Pero las motos, no, ni pedo. No sé ni andar en auto. Yo no sé ni andar en bici. No, a mí me gustan las motos, pero viste, me hizo acordar, porque viste esos cuatriciclos que están todo el tiempo en la playa. Bueno, a mí me gustan las motos de playa, no las motos de playa, las finitas. Porque viste que las motos de playa tienen que tener una rueda específica para que no hundirse en la arena, para no cavar. Claro. Y tienen que ser livianitas para poder, viste, si te caes o algo, poder zafar de la moto. Pero si es una moto de pistera, viste, para que corra, para que pique, para que vaya rápido, puede empezar mucho por el motor. Entonces si se te cae eso, te rompe la pierna. Si se te cae encima, te rompe la pierna. Pero esas motos no, esas motos vos soltás la moto de arena y sigue y vos te tirás, porque es finita, es livianita. Pero va rápido, pero igual... Sí, la chico, sí. Hacen carreras de eso, puede ser. En los medios, todo. A mí esos me encantan y me hacen acordar, porque yo esos cuadriciclos no me copan tanto porque me parecen medio aparatosos, me parecen medio torpes. Sí. Debe ser medio tosco como para... Sí. Pasa que yo, en cambio, lo pienso tipo comparado a una moto, ¿entendés? Pero bueno, más cómodo que una moto, una bici no creo. Si tuvieras la plata, ¿qué harías? ¿Te compras la moto o te compras el auto? No, una moto. Pasa que una moto es una inversión más
Más gente, más lugar. Pero me encantaría una moto. Como para sacarse el gustito de... Yo cuando era joven tenía una moto. Está de novio, ¿no? No, de novio no nos juntamos más. Cuando le pregunto, me dice, no, Y no, la mejor amiga es la mía. ¡Amigo, fuera ahí! No importa nada. Lo conseguí re barato, boludo. Esto no me viene a jugar acá. ¿Sabes que yo no La mochila no sé qué. Y dije, bueno, supongo que no viene, no lo llevo. Este que es el partido de las 7. O el partido de las 8. El de las 7. ¿Es el de las 7? No sé. ¿Es el segundo que haces vos? Vos. Ah. Y creo que sí. Entonces el de las 7. Piu. Es el de las 7. No falta tanto igual. Entonces faltan 2 partidos. Exactamente. Falta poquito. Bien. Eso, y si me voy a comprar un cortado después, compartir. Ay, Dios. Me dijo Gaby que ahora hay pequeños y aros de cebolla. Nunca probé los aros de cebolla. Son muy ricos. Yo una vez hice con mi abuela aros de cebolla. Pero están tan piolas. O sea, No, no, de los de acá no probé. ah, Pero sí comí, son ricas. yo intenté estar a dieta, pero ya lo abandoné. Mira. Desde julio lo abandoné. Ah, entonces me venís mintiendo, que yo te ofrezco para comer pequeño, me decís no, que la dieta y yo no. No. Ahora ya, desde el... te digo el día que la rompí para que te des una idea. Pues me acuerdo exacto que dije, a partir de ahora ya está. Que fue el 10 de julio. Mira, Porque bajé un montón y dije, nada, ya fue. Entonces que me mato en ensalada y qué mierda. Ya fue. feliz comer, tenés que comer. Lo único que tenés que hacer es balancear con ejercicio físico. Si te preocupa, chau. El ejercicio es que yo no hago nada y estoy sentada siempre porque mi vida es muy sedentaria. Pero si yo hiciera cardio, ponele... ¿Vos en el gimnasio haces cardio? No, yo me limito a Puro pesas. máquinas, claro. Sí, no está tan bueno, pero bueno. Tremendo lo que viene ahí, ¿no? No, ya. No puede ser. ¿Me puedes sostener vos? Sí. Vení, sentate. No, tranqui. Sí, tengo que sacar igual así. ¿Hay agua? Hay agua. Hay agua, pará, pero también hay frenar. Agua. Se fue atrás ya de... ¿Lo ves? Atrás del arco está. Sí, la vi. Qué visión. Yo si fuese el trabajo de Marce, olvídate. Me despiden a la semana porque pierdo cuentas pelotas. Claro. Qué temprano que comiste los pequeños, Chori. Qué temprano. ¿Qué? Uy, no te escucho. Oh.
A ver. Yo. No, pero me parece bien, porque a mí me pasa que hay mucha fantasía con que la dieta te salva la vida y para mí no. Para mí lo que te salva la vida es balancear, no llevarse al extremo de nada. Exactamente. Ser el extremo. Ya sabemos todo, que ser en extremo flaco o en extremo gordo, tipo de morfar y no hacer nada, son cosas que están mal. Oh, bueno. Flojo. Pasale esta. Ay, ya está. Ah, listo. Mira, zafaste de la pata. Mal. Entonces, Exacto. pensar en eso. Vos sabés que los extremos. ¿Dónde ¿Saben estaba que- la pelota? ¿Dónde estaba mi pie? Estoy intentando jugar el fútbol. Saben que tenemos coca, comida, cosas calientes, aderezos, entonces nos tira la pelota. Entonces, Los dientes que son hermosos mis dientes. la concha puta. Ocho. Voy a ir por ahí. Solo. Juego. Y bueno, y una vez los traje porque un día de semana, porque no llegué a ir a mi casa, me pasé directo para acá, de los para acá. Y volá, me dieron un pelotazo, de pedo que... Ahí voy. Después dije, no los traigo más porque encima son hermosos el marco de mis lentes. Y no querés, No quiero que nadie tal cual. diga nada, los cuido básicamente como... Está bien. Pero sí, entonces para mí, que vos te haces feliz comer, el problema no es comer entonces, el problema es balancear. Y eso sos completamente capaz, entonces ya está. No tenés por qué preocuparte. Tengo que hacer pica. Agua, le voy a dar agua al perrito. No, está llorando porque el dueño está jugando, no porque tiene sed. Le pregunté, me dijo que si le podía traer agua. Obvio. Ah, bueno. Obvio, le damos mi vida. Pobrecito, está llorando. Lo lleno todo. Así ¡Volvé, Luis, carajo! ¡Vamos, mírame! Pichu. Cagada de sed, pobre bebé. No, bebé. No, qué feo, qué feo. Chichi. ¿Ves que sigue llorando, pobrecito? No, ni el dueño. Sí. Por ejemplo, hoy, en vez de llegar a mi casa y comer una ensalada que antes lo hacía, en pleno invierno, estaba re loca, boluda. Bueno, En invierno todos subimos de peso, sí. Porque comemos más, o hace frío. ahora voy a llegar a mi casa y en vez de comer una ensalada voy a comerme un poco con ravioles. Está bien, porque te hace feliz. Yo, la mejor dieta es estar contenta. Bartolena. No vas a ponerle mayonesa. Ahora paso. ¿No hacen más la salsita? Claro. ¿Cómo que no están los mismos chicos? ¿Cómo que son otros? ¿Qué cambiaron? Que te cuente Ander. Oh, míralo, el upgrade laboral. ¡Te habías avisado! ¡Venías a tomar auto, hijo de puta! Para lo único que le interesa. Mayo, Y ahora ya no están lo mismo, ahora está la vieja esa. Pero eso sí, los precios bajaron un montón. Los precios bajaron una banda más que nada en Sí. hamburguesas
¿Y qué? No, estoy tomando cortado. Envidia, envidia. Cada cosa. Y ahora que estás soltera, está bien. ¿Qué comentario necesario? ¿Qué comentario innecesario, boludo? Ah. No, por favor. Pero digo, si no avisaste a nadie, llegaste con 8:20. Pará, pero si llegaste con 8:20 y nadie avisó a nadie que estaba atrasado. Ya hasta me olvidé que te estaba diciendo por ese pelotudo. De la dieta. Ah, sí. Ah, y también lo del comedor, que lo del buffet, que está todo más barato. Y ahora hacen unos pastelitos, como unos brownies, en una bolsita, boluda. La otra vez Javi compró para Charon y me compartió. No sabes lo que es, boluda, se te deshacía en la boca. De Oh my lo God. riquísimo que es. Tenemos que degustar algún día, tenemos que agarrar y degustar. Es más, sí. Va, no sé. Pero si querés ahora, va, no sé cómo sé, pero... Me sumo. Sí, chusmear, porque hay diferentes tipos, por eso habría que Bueno, ir. si querés vamos las dos. Claro, y decís, no, mira, este tiene mejor pinta. Bueno, ¿qué, ¿sabés qué sabores hay? Está diciendo, boludo. No diga la palabra. Sí, amigo, no. La cara de Ale. La cara de Ale es tremenda. No, yo no, yo Se- estoy en casita tomando se la zarpaba. chocolatada. Es chiquita ella no. Claro. bueno. Los grandes. Está todo grabado, está todo grabado. ¿De qué te ríes? Sí, ríanse, ríanse. Sí, real. Es incómodo. Yo cuando era... Che, escuchá, no te incomoda esta cosa, estás acostumbrada. Me da igual, yo me río. Sí, Pues si no se pone de Si no mierda se pone para todo. turbio, claro, se pone raro, claro. Sí. Yo también me río. Sí, porque... Sí, porque no... Si le doy mucha cabida, se convierte en... No quiero que sea. Yo fijo de pensar. Sí. Porque con esos Tenés comentarios decir que un poco hago. de mierda. Sí. Pero si no, te volvés loco. Yo de culo, pobre. Boluda, acá hoy a la mañana me estaba viniendo, había una montañita donde más o menos esa. Y bajaban a toda velocidad con las bicicletas. Ay, qué lindo. O sea, como una competencia, estaba bueno. Hay una banda de pastelitos. Ah, ¿de qué sabores hay? Yo la otra vez vi uno, bueno, el que le traje a Nacho, que es de chocolate, pero también vi de vainilla, como con glaseado arriba. No, tiene una pinta, una gana. Lloro porque el dueño está jugando el picho. Porque al final tenía Pobrecito. una reset, se bajó el vaso. Ay, mira cómo se sienta a mirar. Cosita, boludo. Ay, te está poniendo. No, estoy... Eso es más del perrito, ¿no?
¿Que del gatito? No, ni pedo. No, son más de los gatos. Obvio. Yo me como uno. ¿Qué es, Andrés? No puede ser, pensé que iba a pasar en la comida. Ay, no, qué feo. Con la mayo. Sí. No, igual yo soy fan de la mostaza, no ninguno de los otros, pero bueno. ¿Pero lo comerías con el queso? No sé. ¿Por decir que va? No, con todo. Va para mí. Mostaza for life. ¿Probaste alguna vez pollo a la mostaza? O pescado. O milanesa. Cuando se le pone rebozado, salía. Y bueno, le echan el gustito riquísimo. Mi vieja suele ponerle mostaza a las recetas igual. Hace las tartas, la masa de las tartas le ponen mostaza. Sabe re rico. Yo qué bajón que no te guste el atún. Pero rabas, eso sí. Me gusta el pescado. Me gusta el pescado. Una banda y quiero comer rabas o tentáculos fritos. Hoy con Me encanta. Para mí una de las cosas alimonadas. Entonces todo el pescado que va con limón. Ah, ¿te gusta el pescado alimonado? ¿Alguna vez probaste ceviche? Obvio. Mi viejo vive en Ecuador y hace ceviche. Jodeme, qué rico. Mi viejo hace ceviche ecuatoriano. Ay, qué rico. Te voy a hacer eso. Y probé, claro, entonces mi viejo hace con mariscos. Una vez probé y lo hizo con salmón crudo. Te voy a explicar. Probé el salmón, pero siempre quise. El salmón tenés que probarlo primero solito. Crudo. Crudo, porque es riquísimo. Tenés que probar, tenés que saber bien el sabor. Después lo probás después lo probás en receta, después lo probás cocinado. Pero la verdad, primero lo tenés que probar crudo. Pero es la mejor forma. Es buenísimo. Y una vez hizo mi viejo que hace el ceviche, que es con jugo de naranja, jugo de limón, cilantro, cebolla y ketchup. Un coso de ketchup y el jugo. Y es buenísimo, es buenísimo. Y yo comía eso. Ahora está no sé cuánto el kilo de marisco, pero bueno. Y lo mismo el salmón, está re caro. Que pero... es crudo, es el pescado crudo que lo cocinas con el limón. Pero en realidad. Exactamente, el pescado se cocina con el limón y con la sal. Exactamente. Entonces no tenés que por qué hacerle nada. Exactamente. Ay, no vamos, boludo. Ay, qué rico. Estás llena de comer. Entonces te gusta el sushi, ¿o no? Ah, no, el sushi nunca lo probé. Tienen que probar. No lo probé, chico. Tienen que probar. Tienen que probar encima, tienen que probar los verdaderos. Los verdaderos. Tienen que probar uno rico, o sea, de un lugar bueno, que no huele a pescado. Si huele a pescado, no tienen que comer. Y siempre tienen que comer los martes o los sábados el pescado, porque los martes y los sábados son cuando se hacen las entregas del pescado fresco. No comas un lunes, no comas un viernes. Porque ahí es el pescado de la actual semana. Sábado. Esos días tenés que pedir. ¿Ves que estaba planeando también ponerle, porque todavía no compré los pasajes para Chile, ¿viste? Sí. Entonces también estaba viendo lo de irme en tren a Mar del Plata y volver al puerto que venden todo así fresquito. Bueno, ahora sé que tengo que pedirle un martes o un sábado. ¿Es universal eso? O sea, ¿para todos? No sé si en todos los países. Acá sí. En Argentina sí. Yo decía, ¿cómo escucho? En Argentina sí. No sé en otros países. Mira, ya. No, este ya no. Cambiátelo, no, te pido. No, para hacer se me acaba de Ah, ya clavar, está. es un pequeño, claro. Sí. Se debe probar, entonces tenés que comer sushi. No lo pidas un día, justo el día antes de una entrega, pues te están dando el pescado que ya te termina.
si huele, no. Y siempre probá, viste, los que son los clásicos, que es el de salmón, palta y queso. Porque después te hacen chino, viste, con zanahoria y poronguita, viste, y no. Probá las cosas así, tac, tac, tac. Pediste onigiri, que es tipo el arroz con el salmón arriba. Pero primero probé el salmón solo, que vale la pena saber cómo sabe solito antes de probarlo con nada. Sí, pero boludo, tu papá está en Ecuador, ¿no? No, mi viejo vivió en Ecuador. Vivió en Ecuador y hace todo. Ay, qué bueno, porque amplías la gastronomía, no te quedas con el asado y la milanesa. Exactamente. Así que está perfecto, boludo, eso va. Vivió en Ecuador y encima como que claro, él salía y para desayunar tenía tipo, en la calle te daban palta y ceviche. Tipo, vos pasabas, había una palta así, tamaño cabeza de bebé, y vos te la daban ahí, te cortaban sal marina, vinagre, porque ellos le ponen vinagre, y con el limón es asiático. Los cítricos son asiáticos. Entonces acá se usaba el vinagre que se hace de frutas y esas cosas. Sí. Entonces ahí te ponen... ¿Le sangra? No sé, creo que no. Creo que no, porque si no, no hubiese sangrado. Se le va a enfriar a la charo. Y entonces te daban con vinagre y te tiraban. Ah, mira. Amo el limón. Mira vos. Sí, es algo que de mí que quiero cambiar, pero mira que lo intenté y no pude. No, ¿Viste cuando es? Tampoco es tan grave porque el vinagre tampoco participa en muchas comidas. En el sushi sí, ¿no? No, es porque le ponen vinagre para arroz, pero lo hace dulce el arroz. Ah, bueno. No lo vinagre, no. No, es re dulce el arroz, el sushi, es riquísimo. La verdad tendría que probar y probar. ¿Sabes qué? Te recomiendo un lugar. Puede ser que sea caro, pero el sushi si es bueno es caro. No hay con qué darle. O sea, si vos tenés un sushi que te sale 10.000 pesos, dudás. Pues va a ser caro. En todos lados es para todo el mundo. No es nada barato. Entonces. ¿Pero por qué? Por el salmón, porque el arroz es algo barato, o por la alga que se le pone a No, porque tenés que hacerlo bien. Por eso, porque tenés que hacer bien, viste, es complicado hacer. Porque viste que ya por el calor de tus manos ya cocina. Entonces todo el tiempo tenés manos frías, lleva un proceso. ¡A la mierda! No es fácil, entonces en todo el mundo es caro. Vos vas a Japón y es caro también. El sushi, no es una boludez, no que te dan sushi en la calle. Entonces, vos tenés que escuchar. Promo, 40 pesos de sushi, 10.000 pesos. Ese sushi debe tener zanahoria, no sé. Está sospechoso. Claro, entonces te recomiendo si querés probar y que esté rico y que sea bien, Wakusei. 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 Claro, con W, Wakusei, ¿cómo suena? Con K, están en Belgrano. Belgrano, cerca de Cabeza Ferramenta. Sí, sí, te queda. Vivo re cerca porque somos todos en la zona. Yo igual pedía delivery, pero sí. Y ese es bueno. Y yo te recomiendo el Saturno, pedite. Saturno Wakusei. Sí. Re amigo. Probá ahí.